Hermanos, recuerde que estamos en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. Dice el texto: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, ya hemos visto la primera parte de este texto. Un hombre rico, Mateo nos dice que era joven, pero también nos dice el Evangelio que era un hombre importante, no se sabe si era principal de una sinagoga o era parte del Sanedrín, pero lo que sí es seguro es que era reconocido entre las autoridades judías. Y este hombre, como un buen legalista que era, va donde Jesús a preguntarle si le falta algo para alcanzar realmente el cielo, la vida eterna. Jesús le contesta con la segunda tabla de la ley, toda referida al servicio al prójimo. Y este hombre le contesta también a Jesús que todo eso lo ha vivido. En ese sentido, para este hombre, hasta ahí tendría la vida eterna ganada. Pero algo dentro de sí le decía que le faltaba algo. Y por eso Jesús le va a mostrar ese algo. ¿Qué era? Había hecho de la riqueza su ídolo y eso le estaba realmente impidiendo ser heredero de la vida eterna. Por eso Jesús le va a decir: vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Dice el texto que este hombre era muy rico, se entristeció y se fue. Fíjense que quiso conocer en su práctica de vida lo que le hacía falta para estar seguro de los bienes futuros, pero cuando Jesús se lo muestra, se da cuenta que sus bienes son para él todo. Sus bienes son realmente su vida, no Dios, no su palabra. Su fe realmente no está puesta en Dios, está puesta en aquello que posee. Sus posesiones son realmente su Dios. Y por eso este hombre se va muy triste. Pero la frase que sigue de Jesús es fuerte.
cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. Sin duda, si algo ha hecho Lucas es mostrarnos el peligro de las riquezas. Ya hemos dicho, las riquezas no son en sí mismas malas, pero como dice también la Escritura, las riquezas pueden ser un medio de atracción tan fuerte que nos pueden apartar de Dios y nos llevan de esa manera a perder el reino. Por eso la tragedia de aquel hombre era grande. Él no era el administrador de sus riquezas, él era esclavo de sus riquezas. Ellas eran las que ejercían dominio sobre él. Para este hombre su seguridad, su tranquilidad, su paz eran sus bienes. Y no quiso ni pudo desprenderse de ellos. Jesús le pide algo bien comprometedor. Deja todo y sígueme. Como quien dice, rompe con la idolatría de tus bienes y ven y asume mi palabra y mi presencia como verdadero Dios tuyo. Pero este hombre no quiso. Este hombre era un seguidor de sus propios bienes. Cuando se trata de la muerte eterna, por culpa de haber hecho a los bienes un ídolo, Jesús hace lo que tiene que hacer y pide lo que tiene que pedir para poder salvar. Fíjense que este hombre estaba camino al infierno y Jesús hace lo que tiene que hacer. Si quieres ser salvo, déjalo todo y sígueme. Eso es. Ahora, cuando seguimos leyendo el texto, el Señor lanza una frase que todavía es muy comprometedora. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, si ustedes leen esta frase, tiene miles de comentarios para los comentaristas mismos, en el sentido de si realmente es camello y qué es eso de ojo de una aguja. Y usted va a encontrar una cantidad de argumentos. Unos autores dicen, no, es que se confundieron con la pronunciación porque ojo de aguja y camello en la pronunciación se parecen. Y en vez de decir, camello y cuerda, ¿se acuerdan que Mateo dice una cuerda o una soga? Y Lucas pone camello. Dicen que camello y cuerda se parecen. Y por eso en Lucas aparece camellos y no cuerda. Fonéticamente las palabras en griego se parecen. Si usted revisa la pronunciación y la escritura se parecen mucho. Y entonces dicen, no, se equivocó. El autor se equivocó. Por otro lado, la expresión ojo de aguja. Y eso también tiene mucho que decir. Ojo de aguja, dicen algunos, es una abertura entre dos montañas por donde exclusivamente pasa un hombre. Ojo de aguja es una puerta pequeña que se hace en una puerta grande para entrar personas, pero ninguna de las dos en aquel tiempo tenían validez porque esas expresiones se van a utilizar realmente muy posterior. Así que, ¿qué está diciendo Lucas? Lo que está diciendo. Más cuando Lucas es médico y la expresión de Lucas médico es clara. Aguja usada para coser heridas, aguja quirúrgica, aguja para suturar heridas. Usa un instrumento de la medicina. Y un camello animal, eso es lo que dice Lucas, un animal, camello, difícil que entre en un ojo de una aguja quirúrgica. Es imposible que eso se dé, pero realmente en eso están de acuerdo los
expertos del griego. No debemos darle vuelta a eso. Ahora, si uno revisa la literatura rabínica, los rabinos no usaban camello, los rabinos usaban elefante. Ellos dicen, por ejemplo, nadie piensa ni en sueños en un elefante pasando por el ojo de una aguja. Otro enseñaba, tú eres de Pum bendita, donde se hace pasar un elefante por el agujero de una aguja. Y si usted revisa los escritos talmúdicos después del siglo III, sigue apareciendo la misma expresión, elefante y ojo de aguja. Así que, ¿por qué no va a ser camello y ojo de aguja? Lucas usa una expresión que es clara para, de manera hiperbólica, exagerada, mostrar una verdad. Fíjense que no está diciendo que es imposible que pase, está diciendo cuesta trabajo que pase. Por eso, ser rico en el lenguaje de Lucano es, y esto es lo clave, tan delicado y tan peligroso que puede llevar al hombre a perder la salvación porque las riquezas lo pueden deslumbrar y lo pueden apartar del servicio a Dios. Y esto es lo clave, porque Lucas no está sino mostrándonos que un hombre de fe rico sirve a Dios, y sirve a Dios no solamente con su vida, sino con sus bienes. Así que nosotros debemos entenderlo de esa manera. Un camello por el ojo de una aguja es una exageración del autor para decirnos que si los ricos fueran sensibles a Dios como este rico del texto y sirvieran con sus riquezas, no tendrían dificultades ni problemas para salvarse. Esa es la idea. Así que eso sorprende y no podemos dejarlo pasar. El apego a la riqueza del joven rico era su grave mal, eso está claro. Amaba los bienes, amaba el dinero mucho más que a Dios. Le quitó importancia a todo lo espiritual y resaltó sus posesiones y amó sus posesiones. Y su propia riqueza lo traicionó. Ahora tengo que decir lo siguiente, en cada cristiano y en cada ser humano hay un rico. No vaya a creer usted que nosotros estamos libres de eso. Anida un alma de rico, como dice el texto, que nos puede atrapar, dominar y condenar. ¿Por qué? Porque no hacemos de los bienes lo que debemos hacer, es decir, ponerlos al servicio de Dios como debiéramos. Así que lo que Jesús está enseñando en estos versos es claro. Muchos ricos, como el texto, tienen su vida apegada a los bienes de esta tierra y les cuesta demasiado trabajo, les es muy difícil abandonarse en las manos de Dios y depender de Dios. El comentario sobre el ojo de la aguja suena fuerte. Póngase usted a pensar, si es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿dónde queda el rico? ¿Dónde queda el rico para quien la entrada al reino de los cielos es difícil? ¿Qué es lo que más amamos en la vida? Y esa es la clave. ¿Cuál es nuestro ídolo? Y lo que Jesús quiere evitarnos es eso, la idolatría de los bienes y de la riqueza. La fe no debe reposar, la confianza no debe reposar en lo que nosotros poseemos, sino en Jesús mismo. Nuestra confianza no deben ser los bienes, la riqueza, sino Jesús mismo. Y nosotros debemos, como esa propuesta de Jesús,
debemos estar dispuestos a dejarlo todo por Él y a vivir con Él y para Él. Porque es que hay un problema. Decir sígueme. Jesús dice, ven y sígueme. Eso es lo mismo que decir, libérate de todo lo que te ata en esta vida, de todo lo que te limita o condiciona en tu libertad para seguirme, de todo lo que te da seguridad para seguirme y ven tras mí, que es lo mejor, porque te doy vida para siempre. Ahora, fíjense que los discípulos están oyendo y quedaron muy preocupados. Ellos tenían una mentalidad muy judía, y la manifestaron. Para ellos un rico da limosnas. Y si da limosnas, y la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, entonces ellos tienen larga vida. Eso decía la tradición judía. Si la limosna libra de la muerte y la limosna purifica de todo pecado, entonces por la limosna que dan los ricos tendrán vida eterna. Eso tampoco es cierto. Por eso la inquietud de los apóstoles. ¿Qué pasa aquí, Señor? ¿Quién podrá salvarse? Y el Señor les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En este sentido, nosotros como seres humanos, ricos o pobres, no tenemos en nosotros mismos la menor esperanza de salvarnos, de liberarnos del mal, de liberarnos del pecado y tener vida eterna. Nadie, absolutamente nadie, tiene en sí mismo esa capacidad de alcanzar la vida eterna. Y en ese sentido entonces no tenemos escapatoria posible. No tenemos escapatoria. Por eso qué cuidado debemos tener al vivir la vida cristiana. Y por eso el cuidado que debemos tener frente a los bienes de este mundo. Acuérdense que hay muchas advertencias. No acumules aquí donde la polilla y el orín corrompen. Acumulemos para la vida eterna. Eso es lo que Dios nos enseña. Precisamente se lo dice a aquellos corazones que están llenos de la idolatría y del amor por el dinero. Cuando el hombre reconoce que por sí mismo no puede hacer nada, se ubica correctamente frente a Dios. En ese sentido es un pobre y es un bienaventurado. Bienaventurados los pobres de espíritu o en espíritu. Bienaventurados los que reconocen que por sí mismos son nada. Bienaventurados los que reconocen que por sí mismos no pueden nada. Bienaventurados los que ponen su vida en Dios porque saben que solo Dios en ellos puede todo. Eso es claro. Y entonces en ese sentido tenemos el reino de los cielos. Jesús inquieta a sus oyentes. ¿Quién podrá salvarse? Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Si yo, ser humano, no puedo hacer nada por mi salvación, tiene que hacerlo Dios de manera unilateral. Y en ese sentido es Dios el que regenera a pobres y a ricos. Y solamente así pobres y ricos pueden salvarse. Jesús reconoce el fundamento de la preocupación de sus discípulos. La salvación llega a ser parte clave para el reino de Dios. Y solo Dios y exclusivamente Dios la hace posible. Humanamente, imposible. Y por eso Jesús lo deja claro.
imposible para los hombres. En griego, usted va a encontrar que no solamente es imposible, sino improbable, irrealizable, inalcanzable. Ningún ser humano puede lograrlo por sí mismo. Y si se piensa que las obras o las posesiones materiales son el camino de la salvación, como creían los judíos, en este caso los discípulos, entonces peor, imposible para ellos conseguirla. ¿Quién puede ser salvo por ser rico? Por dar limosna. ¿Es cierto que la limosna libra de la muerte? No, la limosna no libra de la muerte la salvación por la gracia de Dios. Esa sí libra de la muerte. Así que les quede claro a los discípulos. ¿Quién puede salvarse? Solo aquellos que por gracia de Dios son llamados, elegidos y regenerados. Eso es lo que Dios quiere decirles y eso es lo que Dios quiere mostrarnos. No hay riqueza que puede llevar a nadie a la salvación. La salvación no se gana por méritos. Ya verá ahora fin de año, yo les he dicho a ustedes, Navidad es la época en que muchos recogen muchos juguetes y se van a los barrios pobres a repartirlos. Eso está bien, pero ellos lo hacen con una intención, tranquilizar su conciencia y esperar a cambio que Dios les bendiga por tanta generosidad. Cuando lo que Dios nos da es por pura gracia. Nosotros, si nos ponemos frente a Dios, no merecemos absolutamente nada. Y eso está claro en la Escritura. ¿Y con qué cara puedo yo ir delante de Dios a decirle dame si no es por la gracia? Yo le digo a Dios, dame por pura gracia. Porque Él, en su infinita sabiduría y en su infinito amor y misericordia me salvó. Y ahora por esa misericordia en mí yo puedo acercarme y en nombre de Él mismo y de su gracia le pido. Y Dios no está comprometido conmigo para darme. Eso también está claro en la Escritura. Por eso el cuidado que hoy debemos tener con la teología de la prosperidad. Las locuras que uno ve en ese tipo de teología que no es bíblica. Como si yo pudiera comprar la conciencia de Dios. Es decir, no hemos entendido quién es Dios. Y esta mañana lo veíamos. Yo no puedo estar delante de Dios. Yo no puedo discutir con Dios. Yo no puedo pactar con Dios. Yo no puedo negociar con Dios. No estoy a su nivel. Él es trascendente. Yo soy temporal y efímero. Ya a partir de ahí no tengo nada que hacer. Y eso es claro en la Escritura. Y entonces, ¿con qué cara voy y le digo, Señor, te doy esto para que tú me devuelvas esto? Eso es lo que se ve hoy. Nada, yo no puedo alcanzar ni la salvación por mí mismo, ni nada de Dios, ni nada de Dios por mí mismo. Todo lo recibo por pura gracia. Y solo por gracia. Porque por gracia soy salvos. Y por gracia Él me da todo. Si Él me diera algo a mí, porque yo lo merezco, ya no sería gracia. Se perdería el sentido de la gracia. La salvación y la bendición de Dios es una obra que descansa totalmente sobre la gracia soberana de Dios. Lo único que el hombre aporta a la salvación son sus pecados. Luego viene la regeneración y el arrepentimiento. Y solo allí tenemos la vida. El hombre por sí mismo no puede salvarse y menos un rico apegado a la riqueza.
Y eso está desde el Antiguo Testamento. Siempre los profetas están criticando las riquezas cuando solamente se usan para bien propio y no se tienen en cuenta para el servicio al necesitado y al servicio al pueblo de Dios. Le hace los profetas y se dará cuenta. Le hace Amós, le hace Miqueas. Solo dos ejemplos, pero le hace Jeremías. Y se dará cuenta de eso. Dios quiere que tengamos conciencia de que somos de Él por gracia, de que tenemos de Él por gracia y de que lo que tenemos de Él por gracia lo ponemos a su servicio. Eso es lo que Dios quiere. San Agustín dijo que Dios me salva sin mí, y eso es verdad. Dios me salva sin mí. Es decir, Dios me regenera, me hace nacer de nuevo sin yo hacer absolutamente nada. Luego que Él me ha regenerado, es que yo voy a hacer algo. Arrepentirme de mis pecados y entregar mi vida a Él y empezar el proceso. Él me salva sin mí. ¿Vas a decirme tú que tú fuiste salvo porque tú entregaste tu vida a Jesucristo? Es que yo le entregué mi vida. ¿Cómo? Es que si Dios no te entrega su vida, ¿qué vida le ibas a entregar a Él? Y eso es un acto unilateral de Dios. Por eso, ¿quién podrá ser salvo? Por sí mismo, nadie. Agustín termina diciendo, y Dios que te salva sin ti, no lo hará sin ti. ¿En qué sentido? En que una vez Dios me salva, yo comienzo mi trabajo en la fe, en la gracia del Espíritu y bajo la acción de la palabra. Y empieza mi paulatina transformación. Cambio, cambio. Eso es conversión. Voy caminando, siendo cada vez transformado. Y eso es lo que Dios quiere decirnos. ¿Quién puede ser salvo? Solo el que Dios salva. Y una vez que Dios salva, yo pongo de mi parte. Ya eso lo hemos mirado mucho desde la Escritura, yo no voy a entrar en detalle. ¿Y a quién salva Dios? A los que Él quiere, cuando quiere, como quiere, pobre o rico. Dios es capaz de romper la fascinación que la riqueza ejerce sobre los ricos, el dominio que la riqueza ejerce sobre los ricos y llevarlo a amarle y a seguirle fielmente con sus riquezas. Simple. Pero también con los pobres. Igualito sucede. Porque todos, absolutamente todos podemos hacer mucho en el reino de los cielos, pobres o ricos. Y fíjense lo que pasa aquí ahora. Señor, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Miren el interés. Fíjense que siempre en el fondo nuestro está el hecho de buscar siempre beneficio. Siempre en el fondo está eso. Pero Dios en su gracia le va a decir a Pedro una verdad bien hermosa. Porque si algo podemos ver en los discípulos es que ellos realmente dejaron todo y le siguieron. ¿Se acuerdan cuando los llama, cuando estaban pescando, después de aquella gran pesca que les fue extraordinariamente bien? Y Jesús los llama y le dice, vengan, yo los voy a llevar conmigo y les voy a hacer pescadores de hombres. Y dice, y dejándolo todo, le siguieron. Sí, realmente ellos dicen una verdad. Cuando Jesús los llama y los convierte, los regenera y los convierte, ellos salen con Jesús. Pero Señor, ¿qué hay para mí? Lo hemos dejado todo. Y Jesús les va a decir, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos
o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dejarlo todo por Cristo. Dejarlo todo por Cristo. El problema es dejarlo todo por Cristo. Un rico que pudiera pensar, déjalo todo. Eso es ilógico, Señor. Yo lo pudiera pensar, Señor, eso es irracional. Pero es que tú vas a dejarlo todo por confiar en mí, que soy el Dios omnipotente. Señor, no sé. No sé, Señor. Yo soy el Dios creador del universo. Dejarlo todo, no sé. No, Señor, yo lo que quiero es que me des tú. Yo tengo, pero dame más. Y fíjense la enseñanza en el fondo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para darnos a Dios y para darnos en todo y con todo? Esa es la conciencia. Porque Dios quiere que le veamos a Él como nuestro sustentador, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro proveedor, como el Dios que tiene que ver con todo lo que a nosotros se refiere. Y fíjense que les dice, van a recibir bendiciones, claro. Pero cuando usted ve las vidas de los apóstoles, ellos no estuvieron pendientes a lo que Dios les iba a dar. Y eso yo creo que ni lo reclamaron. ¿Qué hicieron los 12? Me voy contigo, Señor, y tú verás a ver qué haces con nosotros. Y Pablo dice, yo sigo trabajando en mis carpas y sigo llevando el evangelio a toda criatura. Eso hicieron los apóstoles, eso hizo Pablo. Eso hizo Zaqueo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Repito, y espero que entendamos esto. Dios quiere ricos siervos. No critica la riqueza. La riqueza no es pecado ni es mala. El amor por los bienes que me hace a mí hacer de la riqueza un ídolo, eso sí es tremendamente malo. ¿No hubo mujeres ricas que ayudaron a Jesús? Ahí estaban. Allí estaban en el ministerio apoyando a Jesús. No hubo ricos que ayudaron a Jesús, inclusive un rico le ofreció la tumba. José de Arimatea era rico y le ofreció la tumba. Nicodemo era rico y llevó una cantidad de especies para ungirlo. Eran ricos, pero ricos que no hicieron de la riqueza su bien supremo, sino que siempre lo están poniendo al servicio de Dios. ¿Cuánto se gastaría Nicodemo en las especies? Y eso era carísimo en aquel tiempo. Yo me meto la mano en el bolsillo y cuál será el billete de 5,000, cuál será. No somos, queremos ser como los ciegos, que por el tacto reconozcamos el billete más barato para poderlo echar. ¡Qué vergüenza! Bueno, espero que no sea así aquí, ¿no? Pero a veces, o mejor dicho, tenemos que estar tan atentos a nuestro corazón que nos lleva a eso. Porque nuestro corazón también tiene alma de rico. Y de rico avaro. No podemos obviar eso. Entonces, Dios, ¿qué está diciéndonos aquí? Miren, discípulos, déjenlo, ustedes lo dejaron todo, yo los voy a bendecir. Los voy a bendecir aquí y yo voy a ser su proveedor aquí y les voy a dar lo que aquí necesiten. Y así fue. Uno no ve sino a unos discípulos como Pedro en Hechos trabajando, pero no los ve preocupados. La Biblia no narra qué pasó con
con los bienes de ellos. Simplemente los usted trabajando, sirviendo. Lo mismo Pablo. Seguro que Dios les dio lo que necesitaban y seguro que Dios los bendijo. Pero fíjense que eso se da por naturaleza. Es decir, en la medida en que yo soy capaz de darle a todo Dios, darle a Dios todo y servirlo con todo, Dios me bendice y yo no me preocupo por eso. Y las riquezas ni los bienes serán para mí un problema. Estaré bajo la providencia y estaré bajo la seguridad y dependeré exclusivamente de Dios. Mi vida terrena estará asegurada en Dios. Mi cuenta bancaria no me da tranquilidad, me la da Dios. Siempre lo diré. Dios se hará cargo de mí aquí y me dará todo aquí, lo que yo requiera. Pero también me da un regalo extra. Recibiré en el siglo venidero la vida eterna. Pedro, Zaqueo, Nicodemo, José de Arimatea, las mujeres ricas, ellos pasaron la prueba. Y no lo dieron todo. Yo me pongo a pensar, Zaqueo, si nosotros diéramos la mitad de lo que tenemos como hizo Zaqueo, ¿qué pasaría en la iglesia? Señor, la mitad de mis bienes lo doy. Y después dice, si a alguien le he robado, le devuelvo 4 veces más. Y si nosotros nos ponemos en los zapatos de Nicodemo, de Nicodemo y de Zaqueo también, ¿cuánto se gastaron en el entierro de Jesús? Corazón abierto a Dios, sirvieron a Dios y glorificaron a Dios. Lo dejaron todo por causa del reino. Y cuando digo lo dejaron todo, no quiere decir que quedaron sin 5 y que quedaron arruinados. Lo que digo es, pusieron sus riquezas y bienes al servicio de Dios y Dios los bendijo. Lo poco que tenemos lo podemos poner al servicio de Dios y Dios no puede bendecir. ¿Quién dijo que no? Nos bendice porque Él lo prometió. Así que hermanos, ¿cuál es la enseñanza? No confiar en los bienes y en la riqueza porque, como dice la parábola de la semilla en los 4 campos, las riquezas y los bienes de este mundo me pueden atrapar y ahí sí, hasta ahí llegué. ¿Qué quiere Dios? Un corazón puesto al servicio de Él, pero con todo lo que yo poseo y con todo lo que yo tengo. Eso significa que realmente Dios es mi Dios y estoy confiando plena y totalmente en Él. Ese es el verdadero sentido de la vida cristiana. Gracias a Dios hay pocos personajes como este rico que rechaza la invitación de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Ven, véndelo y hazte ciudadano del cielo. ¿Qué significa eso? Las cosas de la tierra pierden valor en vista de nuestra gloriosa y grande relación con Dios, nuestro providente. ¿Listo? Nuestros recursos los tenemos, pero dejan de ser nuestros. Y se convierten en herramientas del cielo para servirle a Dios. Eso es tener a Dios como Dios de nuestras vidas. Solo cuando tenemos esa actitud de desapego a los bienes, podemos decirle a Dios, aquí está todo lo que yo tengo. Antes no. Y ese desapego nos lo da la comunión con Dios. Y tendré que decir lo mismo de la familia. Y tendré que decirlo
de todo lo que me rodea, de mi trabajo. Mi trabajo es lo más importante, no es medio para glorificar a Dios. Mi familia es lo más importante, no es medio para glorificar a Dios. Y está al servicio de Dios, como el trabajo está al servicio de Dios, como todo lo que yo poseo está al servicio de Dios. Y de Dios dependo. Y a Dios glorifico con todo eso. Mire, hay autores que son muy radicales en esto. Y nos están diciendo, nosotros todavía no conocemos a Dios. Porque no hemos entendido su omnipotencia. No hemos entendido su sabiduría. No hemos entendido su misericordia. Y sobre todo, ¿saben qué dicen ellos? Somos cobardes. Cobardes. Y entonces empiezo a manejar estrechamente los bienes que tengo porque es que se me van a acabar y si se me acaban hasta ahí llegué. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y lo que es realmente aterrador, dicen ellos, es la facilidad con que podemos elegir las cosas terrenales primero que las celestiales. Y es cierto, así es nuestro corazón. ¿Hasta qué punto la fe nuestra trasciende tan grandemente? Y yo estoy seguro que muchos estarán y podemos estar pensando, es que eso es difícil, es que eso es irracional, es que eso es... ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Dios, te equivocaste aquí. Eso no lo debiste decir. Le has debido impedir a Lucas, a Mateo y a Marcos que escribieran eso. Porque eso es demasiado pedirse. Demasiado pedir para ser salvo y gozar de la vida eterna. Sí, eso nosotros pensamos así. Y por eso autores de la Reforma nos critican en este sentido duros. Duro, duro. ¿Hasta qué punto nosotros somos capaces de confiar en Dios? Miren, hasta en las enfermedades, y aquí me salgo un poco del texto, pero también ellos lo tocan, hasta en las enfermedades, hasta en los problemas de la vida diaria, hasta en las situaciones de crisis que vivimos, pareciera que Dios no estuviera con nosotros y no somos capaces de descansar en Dios y esperar en Él. Y nos están diciendo ellos hasta cuándo la iglesia bautista reformada del mundo va a entender que Dios es soberano. Y entonces viene todo el tratado de la soberanía de Dios de Calvino. Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es Señor del universo. Dios es Señor de mi vida. ¿Confiamos en Él? Hermanos, fíjense entonces, las expresiones son claras y contundentes en el texto. Y termino. Nosotros, según Jesús, y que nos quede claro, debemos tener un solo Dios. Un solo Dios. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Y si Dios realmente es mi Dios, las riquezas pasan a ocupar el lugar natural que le corresponde. Bienes, gracias recibidas para el servicio de Dios en su reino. 2. Si Dios es mi Dios,
yo puedo vivir tranquilo en pobreza y en riqueza. Y puedo estar seguro de que si Él, pobre o rico, me salvó, Él hará todo lo necesario para que yo en mi vida le glorifique con todo lo que yo tengo. Con todo lo que yo tengo. Y tercero, este pasaje nos está diciendo, es hora de que confiemos en Dios. Y tomo las palabras de los reformados que leí. Es hora de que confiemos en Dios. Las riquezas no me garantizan nada para la eternidad. Por eso la Biblia dice, no acumules aquí, acumula para el cielo. Y rico o pobre, usaré mis bienes para servir a Dios precisamente para acumular en el cielo. Y más fuerte todavía, dicen ellos. ¿Cuánta necesidad hay en la iglesia? ¿Cuánta necesidad ha habido en la iglesia? ¿Y cuánta necesidad sigue habiendo en la iglesia? Y estamos tratando esas necesidades de la iglesia, se las voy a decir en términos castizos, estamos tratando esas necesidades con pañitos de agua tibia. ¿Sí me entiende lo que digo, verdad? Al final no estamos solucionando los problemas. ¿Y cómo los vamos a solucionar como iglesia si no poniéndonos en acción como iglesia? ¿Qué tal si todos pusiéramos en juego parte de nuestros bienes para solucionar un problema? O dos o tres. Fíjense que Hechos de los Apóstoles nos dice eso. Y ponían los bienes a los pies de los apóstoles y ellos solucionaban los problemas. Lo dice claramente la Biblia. Que los bienes no nos cieguen, que las riquezas no nos cieguen, que lo que tenemos no nos ciegue para abrirnos al servicio del amor en la iglesia. Y recuerde, ese servicio de amor tiene recompensa para aquí y para la eternidad. Fíjense que Dios es tan amoroso que nos está diciendo, no se preocupen, yo les tendré en cuenta eso. Y al Dios Trino y al Dios Uno, gloria y honra y alabanza. Amén. Pasamos enseguida.